Vale, vamos para allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Espero que les guste. La idea de esta conferencia que vamos a hacer a la limón, mi compañera Ana y yo, es presentar, pues bueno, dos cuestiones que son básicas. Primero, una historia de la ciudad de Murcia, que es la de Ginés de Rocamora y Torrano. En segundo lugar, explicar por qué Ginés de Rocamora y Torrano escribe esa historia, que se va a encargar mi compañera Ana. Y yo voy a situar un poco el personaje, a Ginés de Rocamora y Torrano, en general, enlazando directamente con la escritura de esa historia, para que Ana desarrolle a continuación el origen de esta primera historia de la ciudad de Murcia, que se escribe entre 1594 y 1599, aunque en las fechas de comienzo son anteriores. Y en segundo lugar, intentar conocer un poco más a la persona que escribe esta historia. Dicho esto, bueno, vamos a empezar un poco con Ginés de Rocamora y Torrano al revés. Esta primera imagen es Ginés de Rocamora y Torrano en un grabado de Pierre Perret, que figura en la esfera de Sacrobosco, en algunas de las ediciones, no en todas, que hoy es consultable por internet en la Biblioteca Nacional, o sea que es fácilmente consultable. De hecho, la imagen está sacada de la Biblioteca Nacional, y ahí vemos un hombre bastante apuesto, alrededor de la década de los 90, cuando redacta esta historia de la ciudad de Murcia. Bien. Ginés de Rocamora muere en 1612 en la parroquia de San Sebastián de Madrid. A lo largo de su vida recorre, digamos, casi todos los hitos del cursus honorum de un miembro de la élite, podemos decirlo así, de la sociedad murciana de ese momento. Bueno, de la sociedad murciana ahora veremos que no tanto, porque es una sociedad que se enlaza directamente entre la sociedad murciana y la vecina Orihuela. Por lo tanto, es un miembro de la élite, fue regidor, fue procurador, fue corregidor y a la vez discente y docente de una academia de matemáticas que se funda en el reinado de Felipe II y que todavía está por estudiar en toda su profundidad. Hay estudios por parte de Navarro Brotons y otros historiadores bastante importantes, pero que esperamos poder darle una mayor profundidad porque enlaza directamente con la visión no solo de la cosmografía, sino también con una visión de la matemática y con unos ciertos pensamientos de jesuitas y ciertas cuestiones sobre las que tendremos que profundizar. Ginés de Rocamora no solo es un hombre que forme parte de esa élite. Desconocemos su formación, pero sabemos que escribe un libro sobre la historia de la ciudad de Murcia, las antigüedades de Murcia. También escribe un libro sobre la esfera del universo, que es una edición de Juan Sacrobosco, al parecer la que usaba en sus clases, como docente en esa academia de matemáticas en su posada. Y dedica un libro al cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, que no hemos tenido noticia, del que sabemos que fue publicado, pero del que no he encontrado hasta el momento ninguna edición. Quién sabe si en algún momento, en algún lugar del mundo, encontraré alguna edición. Bien. A lo largo de estas cuestiones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que don Ginés nos ofrece una de las muchas caras y de las visiones políticas que cuajan en estos regidores y procuradores del finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. ¿Por qué? Porque vamos a situar un poco su vida entre los diversos poderes que existían en el Reino de Murcia. Y para explicar esto tenemos que tener en cuenta que el Reino de Murcia tiene una serie de ciudades bastante importantes. La ciudad más importante es la ciudad de Murcia, porque tiene voto en Cortes. Por eso él pudo ser procurador de las Cortes por la ciudad de Murcia. Veremos que esto es bastante importante, entre 1592 y 1598. En segundo lugar, el Reino de Murcia tiene un poder aristocrático que se ha fraguado durante la Baja Edad Media a través del ejercicio de un oficio militar, el de adelantado y capitán mayor del Reino de Murcia,
que desde la Baja Edad Media recae en una familia bastante importante, la familia Fajardo, que a partir de 1507 serán encumbrados como marqueses de los Vélez. En el juego de estos tres poderes, el juego de la ciudad, el juego de la relación con el marqués de los Vélez, que veremos que es bastante importante, y el juego con la corona, va a estar siempre la vida de Ginés de Rocamora. Por lo tanto, su vida política, como su vida pública, va a tener una relación directa con la ciudad a la que representa en Cortes. Él va a ser definido de muchas maneras, dependiendo de la historiografía que cojamos y del momento historiográfico. Ahora sabemos que fue un fiel defensor de la cosa pública, un res público, un republicano de la época, que es como lo llamaban, un repúblico, y que él defendía que las guerras de Felipe II no debían de continuar si no se tenían los suficientes ingresos. Sin embargo, esas guerras debían de continuar porque Dios siempre da providencia al que defiende la fe y por lo tanto le darían los recursos necesarios. Pero mientras esos recursos no aparecieran, lo mejor era negar los servicios al rey y esperar a que Dios concediera esos recursos, porque si no, la comunidad pues no estaría haciendo un fiel servicio, que es mantenerse. Desde ese punto de vista, el voto era muy difícil de identificar porque la gente se quedó más en el discurso, sobre todo durante los años 40, 50, 60 y 70, de ese apoyo a Felipe II, de lo que parecía un apoyo, y no se quedó en el voto, es decir, en qué votó. No es lo mismo hacer un discurso muy florido, muy bonito, y luego votar no. Es decir, hay que analizar detenidamente su discurso para entenderlo. Sobre todo porque él estará definido por parte de la corona como los que están mal, los que no quieren apoyar la política de Felipe II. Y no quieren apoyar la política de Felipe II por varias razones. Pero antes de continuar con esa vida política de Ginés de Rocamora que transcurre en el Ayuntamiento murciano y que luego pasa a la Procuración de Cortes, vamos a empezar a analizar un poco de dónde viene él. Bueno, voy a ir un poco más rápido a partir de aquí porque ya tenemos claro la constelación de poderes en la cual nos movemos. Por un lado la ciudad, por otra parte el marqués de los Vélez y por último la corona. Y en ese juego de poderes va a ser en el que se desarrolle su vida. Ginés de Rocamora fue hijo primogénito de un segundo matrimonio de Jaime de Rocamora. Los Rocamora y los Rocafull son las dos familias más importantes de la vecina ciudad de Orihuela. La vecina ciudad de Orihuela atraviesa frecuentes banderías, entre los cuales pues, los enfrentamientos llevan a que estas dos familias se acaben matando entre sí y, por lo tanto, Jaime de Rocamora decide huir, digamos, de Orihuela y refugiarse en Murcia, donde contrae un segundo matrimonio, donde casa con Luisa Torrano y tiene a Ginés de Rocamora. Se trata de un matrimonio muy característico en estos momentos. Son matrimonios que podemos decir se casan entre iguales, es decir, con el mismo nivel de riqueza, pero normalmente los matrimonios de entre iguales son muy problemáticos porque no siempre te puedes casar entre iguales en el mismo sitio, porque si no te acabas casando siempre con las mismas personas y eso pues al final se traduce en una serie de problemas. Además hay una serie de limitaciones eclesiásticas a este tipo de matrimonio, con lo cual pues hay que pedir una dispensa. ¿Qué es lo que sucede? Pues una de las características propias de este tipo de matrimonio dentro de esta élite va a ser una característica muy importante porque nos permite comprender luego los patrimonios que van a conformar. Son matrimonios entre iguales, es decir, endogámicos en lo social, pero son matrimonios exogámicos, es decir, salen hacia el exterior, unen diversos lugares. Y eso pues genera una serie de mayorazgos y vinculaciones que son bastante importantes y una propiedad que es bastante importante. Entre esa herencia que don Ginés de Rocamora recupera, pues recupera la posibilidad de incorporarse a la vida política murciana. Y esa posibilidad viene determinada por su madre. Lo que pasa es que su madre es descendiente de uno de los participantes en Sotros contra Riquelme. No sé si ustedes lo conocen, me lo voy a explicar muy rápido. Sotros contra Riquelme es un enfrentamiento en el cual empiezan en Lorca cuando denuncian a una mujer que se vuelve loca mediante el tormento y empieza a denunciar gente, el inquisidor empieza a hacerle caso y acaba en un gran proceso contra los judeoconversos. Son casi 150 personas procesadas que acaban afectando a las élites de las dos ciudades, tanto la de Lorca como la de Murcia. Al final la Inquisición, cuando ve que aquello se va de mano, intentan parar al inquisidor y lo paralizan.
El resultado es que muchas de las familias, no todas, pero muchas de las familias que forman parte de la élite murciana gozaban en el trascoro, bien oculto, algunos sanbenitos que afectaban a su familia. Evidentemente, ellos trataban de huir de aquellos sanbenitos y por eso Ginés de Rocamora adopta el nombre de la familia Rocamora en vez de adoptar el nombre de la madre. Cosa que no sucede, por ejemplo, con la familia de los Rocafull. Porque la otra familia con la que también tiene enfrentamientos banderizos también se refugia en Murcia. Pero aquí los hijos adoptan apellidos diferentes dependiendo de la ciudad donde se vayan a instaurar. Si se instauran en Murcia, cogen el apellido de los Puigmarín. Si el otro hermano que se queda en Orihuela recoge el apellido de los Rocafull. No es como nosotros que tenemos un apellido ya prefigurado o prefijado, digamos, por la legislación. Ellos podían elegir un apellido u otro, dependiendo también de lo que quisieran recordar. La consecuencia de todo ello es que en ese momento, en la inserción de don Ginés se produce en un momento bastante importante porque le ceden un regimiento. Y ese regimiento que le ceden le permite entrar en 1577 en el Ayuntamiento murciano. Ese ingreso en el Ayuntamiento murciano en 1577, que está el acta capitular donde, se puede leer ahí que es Ginés de Rocamora, pero es la cesión y la entrada en el Ayuntamiento. Sí. Allí se puede leer que es Ginés de Rocamora. Lo digo porque sepamos que cuando hablamos normalmente suele haber este tipo de textos detrás que hemos tenido que leer primero. Cuando él entra en el Ayuntamiento murciano, sustituyendo a Francisco Lisón, pues uno de los méritos que él aduce es que él es familiar del Santo Oficio. Es decir, lleva las famosas marcas verdes. ¿Qué significa que es familiar del Santo Oficio? Significa que está protegido por el Santo Oficio. Es decir, muchos de los que estuvieron afectados por ser judío conversos, lo primero que hicieron fue convertirse en estas familiaturas del Santo Oficio, que lo convertían en una forma de denunciantes, pero también estaban protegidos por la corporatividad del tribunal. Una corporatividad que es bastante importante y que podemos apreciar a lo largo de toda la monarquía. De hecho, antes de venir estaba leyendo un caso en Cartagena de Indias de cómo los familiares de la Inquisición se enfrentan al gobernador de Cartagena de Indias porque no quieren participar en los alardes militares. Es bastante importante esto, los alardes militares, sobre todo porque Ginés de Rocamora participa en la organización de 1562 de unas milicias. En 1562 Felipe II decide organizar unas milicias bastante importantes y esa organización de las milicias conlleva la recuperación de una antigua tradición que se ha quedado anticuada. ¿Por qué? Porque durante la Baja Edad Media la mayor parte de la élite participaba en un impuesto por capitación que lo señalaba como no noble, pero que lo señalaba como las personas que más dinero tenían en la ciudad de Murcia. Eran caballeros cuantiosos. Ginés de Rocamora se ofrece al corregidor como ser capitán de caballeros cuantiosos a cambio pues de una serie de prebendas que le ofrecen a ese capitán de caballeros cuantiosos, mientras el resto de la élite lo rechaza porque esa elección como capitán de caballeros cuantiosos supone reconocer que no son nobles. Evidentemente esto genera un problema bastante fuerte de sociabilidad que no será superado hasta años más tarde. Evidentemente, la investigación ordenada por la corona para revitalizar esta caballería de cuantía conlleva un problema sobre todo bastante fuerte. Y esto es clave para entender por qué tenemos una diferencia entre la obra de Ginés de Rocamora y la obra de Gascales. Porque en la obra de Ginés de Rocamora la hidalguía, la nobleza de pertenecer a la élite está, digamos, en un segundo plano frente a lo que va a suceder años más tarde, cuando esta oligarquía haya transformado, haya olvidado de dónde viene y haya decidido que todos son nobles. Y esa idea de nobleza de ciudad que pertenece, porque se lo ha dado el rey a la ciudad, va a traspasar directamente o va, digamos, a proferirse una transferencia a esas personas que habitan o a esas élites que son capaces de pagar por figurar en la obra de Gascales. La cuestión que es bastante importante aquí es que al aceptar ese encargo del corregidor de ser capitán de caballeros cuantiosos, porque Ginés de Rocamora se me ha olvidado decir que también fue capitán también en el intento de la Armada Invencible, pues nos encontramos bastante importante que el mismo día que lo nombran como capitán de caballeros cuantiosos, oh sorpresa, el que estaba encargado del pósito, de la organización, digamos, del grano en la ciudad, pues le descubren un desfalco.
La élite actúa conjuntamente. Tú has aceptado la posición de capitán de los caballeros cuantiosos cuando nosotros nos negamos a participar en esa caballería de cuantía, porque nos señala como no nobles, pues evidentemente te vas a encontrar con una serie de problemas. Todo lo que tú has estado haciendo a lo largo de este tiempo, desde que ingresaste en 1577 en el ayuntamiento, va a ser denunciado. Y esta situación se va a producir durante todo el proceso que llegue hasta la eliminación de la caballería de cuantía. Tenemos que tener en cuenta que desde la década de los 60 del siglo XVI los frentes de la monarquía se han multiplicado. Tenemos pues los frentes, digamos, septentrionales, tras la revuelta de los moriscos en 1568, nos encontramos con el choque del Imperio Otomano, la batalla de Lepanto en 1571, la rebelión de unas partes de las Provincias Unidas, que acabó transformándose en una guerra abierta, como todos sabemos, la guerra de los 80 años, y sobre todo, pues tras la muerte del rey Sebastián, tras la aventura africana, pues nos encontramos directamente pues con la incorporación de Portugal. Y eso pues va a generar una cuestión bastante importante, que va a ser una globalización de la guerra en la década de los 90. ¿Por qué digo una globalización de la guerra? Porque ante los riesgos del contrabando, pues digamos que las potencias enfrentadas, sobre todo Inglaterra y las rebeldes Provincias Unidas, todavía no son una república en sentido reconocido, pues crean una serie de compañías comerciales y empiezan a llegar a las salinas de Punta Araya en Venezuela, empiezan a llegar a Asia, y la corona decide organizar, todos sabemos, la Felicísima Armada o la Armada Invencible, ya le pueden poner el nombre que usted quiera. Uno de los capitanes que aporta hombre y que se incorpora a esa Felicísima Armada, aunque no llega a incorporarse a la Felicísima Armada, sino que se queda, digamos, que en el refuerzo que se queda en Castilla, va a ser Ginés de Rocamora. Por lo tanto, tenemos una persona que, en primer lugar, se ofrece para participar como caballero cuantioso, no tiene ese concepto de nobleza bastante potente que puedan tener en la ciudad de Murcia, apoya al corregidor, le descubren un desfalco en el pósito, él decide continuar apoyando a la corona y organiza una compañía, creemos que reclutada a su costa, para participar en la Felicísima Armada, que al final, al parecer, no se llega a embarcar, pero sí participa en la defensa de la costa. Y en ese momento, pues, se organiza un nuevo sistema fiscal. Son los millones. ¿Y qué es lo que van a pedir las ciudades de Murcia y sobre todo aquellas afectadas por la caballería de cuantía? Pues le van a pedir algo muy simple. Nosotros te damos el dinero a cambio de que tú nos liberes de la caballería de cuantía. Nos declares exentos, nos declares nobles. Evidentemente aquí nos encontramos con dos concepciones de nobleza diferentes. Empiezan a hacer una concepción de nobleza que ya no surge de los pares, del reconocimiento entre pares, sino que se empieza a reflejar directamente por parte de la monarquía, que es quien decide quién es noble y quién es no. Bien a través de sus tribunales, bien a través de su gracia real. Y esto es bastante importante porque la operación fue general para Murcia y Andalucía, y en Jaén les prometieron en 1597 que los liberaban de ser caballeros cuantiosos a cambio de que dieran los servicios. A cambio de conceder dinero a la corona, de sufragar con impuestos, les reconocerían su nobleza, o por lo menos que no iban a ser juzgados a través de esa caballería de cuantía como no nobles. Esto es bastante importante porque es en ese momento cuando el fracaso de la Felicísima Armada conlleva el intento, digamos, de recaudar nuevos empréstitos porque la corona se ha arruinado. El fracaso de la Felicísima Armada pues trae consigo el intento de recuperar el dinero que era bastante importante. No es un fracaso, digamos que el fracaso tiene más impacto a efectos teológicos, tratado de la tribulación de Rivadeneira, o el impacto de que no somos invencibles o de que no podemos lograr vencer. Es un impacto más teológico que un impacto más real de carácter militar. De hecho, Wareham, que escribió un libro bastante bonito que se llama After Armada, que recientemente han hecho un paralelo con Ratchategui, que lo llama la contraarmada, pero él sigue directamente la línea de Berham, este historiador inglés bastante importante, que hace un análisis del reinado de Elizabeth, donde refleja que esa contraarmada es súper importante porque demuestra la capacidad de recuperación
de la monarquía, que en último término la Felicísima Armada es solo un punto. De hecho, la recuperación de la Armada tras la Felicísima Armada. Pero para todo ello y para ganar la contraarmada hace falta dinero. Y ese dinero fue negociado entre 1592 y 1598. Y aquí es donde entra la parte importante, porque corresponde a dos periodos. Primero, el contexto, por lo que sabemos de la escritura de las antigüedades de Murcia. Y en segundo lugar, son las cortes más largas. Solo habrá otras cortes igual de largas, en las de 1623 a 29, que si ustedes recuerdan, son las cortes en las cuales se van a desarrollar la idea de la unión de armas para otra serie de reinos periféricos de la monarquía, estoy hablando desde América hasta Cataluña, y que para algunos es el origen de lo que luego será la crisis de 1640. Lo digo para que tengamos en cuenta el peso de esos 6 años que suponen esa negociación. Bueno, pues esas cortes empiezan, en primer lugar, con ese tratado de la tribulación de Rivadeneira, esa idea de que Dios nos ha abandonado, es un tratado teológico que Dios nos ha abandonado y que tenemos que recuperar de alguna manera al favor de Dios. Luego hay unos supuestos profetas, esto lo estudió muy bien Richard Kagan o Kagan, como ustedes lo quieran pronunciar, donde pues Miquel Peredrola, que es un antiguo militar, pues rechaza digamos la manera en la que están conduciendo la nave de Castilla. También Bernardino de Mendoza, otro antiguo servidor de Felipe II. No solo eso, sino que además Bartolomé de Sicilia, un padre de la Sociedad de Jesús, pues lo encargan adelantar el dinero de las millones por las ciudades. Y cuando llega a Ávila se produce una serie de pasquines bastante importantes. Felipe II, que se está viendo venir lo que se está organizando, decide ajusticiar a un miembro de la élite local, a Diego de Bracamonte. No se había visto eso directamente desde tiempo. Ajusticiar a un regidor por lo que dice en contra del rey era una cosa bastante fuerte. No tenemos mucha constancia de que esto fuera muy común, es decir, la sensación era bastante importante. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que en ese mismo momento en Portugal había una serie de alteraciones donde estaban diciendo que las monarquías o los reyes se podían elegir. Esto es bastante importante porque tenemos que tener en cuenta que el pensamiento que nosotros pues solemos aceptar de Bossuet en adelante, ¿no? Que el poder de los reyes viene directamente desde Dios hasta el rey hacia abajo, no era una cuestión que era completamente aceptada en este momento. Estamos hablando desde el 16, donde el poder del rey podía venir desde abajo hacia arriba, es decir, era el reino el que decidía. Y esa idea de esa posibilidad de las monarquías electiva era una realidad que tenemos que tener en cuenta hacia ese 1590. Se produce en Portugal cuando algunos defienden eso. En Aragón se produce un levantamiento en defensa de los privilegios tras la detención de Antonio Pérez por la Inquisición. La muerte de Enrique III en un asesinato en Francia abre la puerta para la intervención española. Una intervención que no es real y que es una guerra que no está declarada, pero donde se puede elegir al rey en un parlamento, en un état généraux, y por lo tanto es otro proceso de elección de un rey. Y la convocatoria de cortes se produce en este momento, en una serie bastante problemática. El primer problema es que la guerra de Francia no está declarada. Es una guerra en la que la monarquía interviene sin que la guerra esté declarada. Y esto pues trae bastantes problemas. En segundo lugar, la gente está bastante agotada. Hay una crisis alrededor de 1590 bastante importante y por lo tanto dice que los recursos detraídos del reino son bastante problemáticos. Por lo tanto, en estas cortes confluían un montón de problemas. Una guerra no declarada, el impacto del fracaso de la Felicísima Armada, el efecto, digamos, de las alteraciones lusas, el problema de Antonio Pérez, el problema también. Eran problemas que se iban sumando. Bien. Ginés de Rocamora toma partido por los que están mal. La corona los define así, es decir, son los que están mal. Son aquellos que no están dispuestos a continuar esa política de Felipe II. Alrededor de la interpretación de Ginés de Rocamora ya hemos explicado que hubo una interpretación durante los 45, a partir de los 40, 50, 60, 70, hasta que Thompson revisa los votos
en 1998, si no recuerdo mal, y realiza una reinterpretación completamente de toda esta fase y sobre todo también del voto de Ginés de Rocamora, que evidentemente pasa a ser dentro de los que están mal porque vota en contra de las demandas reales. Y ese voto en contra de las demandas reales, pues evidentemente tiene que ser situado en un contexto político. ¿Y cuál es este? Y esto es bastante importante para entender luego las antigüedades de Murcia. Y quienes se reunieron en aquellas cortes venían a pensar que lo primero que tenían que tratar eran los problemas del reino. Ellos no tenían que tratar los problemas de una monarquía exterior que se extendía por todas las partes. Estaban recordando que una comunidad es autosuficiente. Y por lo tanto, el juntarse en cortes, y esto es textual, o sea, no me lo estoy inventando, el juntarse en cortes es para tratar el beneficio del reino, procurar su conservación y del que lo sustenta. La consecuencia de todo ello es que ningún dinero debe de ser empleado en unas guerras para que no nos resulten útiles. Y así un procurador, Francisco Monzón, que luego es de los que votaba que sí a las demandas reales, muy curioso esto, dice, si se quieren perder, hablando de la guerra de Flandes, que se pierdan. Nosotros no tenemos que seguir combatiendo en Flandes, ni tenemos que seguir combatiendo en Francia. Ya encontrará Dios la manera de que se convierta a la verdadera religión, es decir, el catolicismo imperante por Felipe II, que además, bueno, un catolicismo peculiar. Y Ginés de Rocamora decía, bueno, recordando un poco a los padres jesuitas, por eso creemos que tuvo una formación jesuita, aunque no lo hemos podido demostrar, con lo cual esto es una hipótesis. Algún día encontraremos la posibilidad de encontrar el colegio jesuita en Murcia y los documentos y quiénes fueron los estudiantes o los profesores que nos permitirían reconstruir un poco quiénes era esta gente. Él decía, Ginés de Rocamora decía, dice, bueno, la guerra contra los herejes es siempre justa. Y los franceses, bueno, pues en este caso son herejes, y si es por el bien del catolicismo, la guerra es justa. Pero si nosotros tenemos que darle dinero al rey, no solo debemos de pensar en la justicia de la guerra. Debemos de pensar primero cuál es nuestra situación. Porque claro, y aquí recordaba una cuestión que es básica. Nosotros no podemos quedarnos arruinados dándole dinero al rey. Si no se arreglan los males de Castilla, pues tenemos un problema. Pero si la cuestión es luchar contra los herejes, pues ya vendrá Dios, nos dará nuevas minas del Potosí y dinero suficiente para derrotarlo. Su posición era doble. Frente a las ideas de razón de Estado era evidente que la lucha contra el hereje era justa. Pero ante la lucha contra el hereje que era justa, lo primero que se debía de situar eran las necesidades del reino, no las necesidades del rey. Y eso indicaba que la genealogía de su pensamiento nos remite directamente a las comunidades de Castilla, aparte de lo que defendieron los comuneros, que se encontraba directamente todavía vivo en algunos. Y esto lo explicaba muy bien Bartolomé de las Casas, y lo ha reflejado muy bien un autor mexicano que se llama Francisco Quijano, que en su Regia Potestad Bartolomé de las Casas decía, y recordemos que Bartolomé de las Casas dominico, pertenece al pensamiento tomista, por lo tanto estamos hablando de todo ese pensamiento que viene de Santo Tomás, y por lo tanto estamos hablando de la suma teológica. Entonces, toda esa herencia tomista que refleja o se encuentra completamente reflejada en este pensamiento. Y decía de las Casas, la razón es que cada reino y ciudad, siempre que se trate de una colectividad o comunidad perfecta y naturalmente autosuficiente, no debe considerar la situación y el estado presente del reino, también los riesgos y daños que podrían presentarse en el futuro. La consecuencia de todo ello es que esa teoría política decía que si el servicio estaba demandado para una guerra exterior, que en el caso de Flandes la guerra estaba declarada, pero que en el caso de Francia no, los castellanos no estaban obligados a servir los intereses de otros reinos. Las ciudades, que eran entendidas así como comunidades autosuficientes, debían lealtad y fidelidad al soberano, pero este no era transmisible a otros puntos de su patrimonio. Una cosa es que yo le tenga que dar dinero al rey, pero ese dinero que yo le doy al rey no es para que se lo gaste en Flandes, porque ese dinero pertenece a Castilla, es para que mejore nuestra vida, no para que mejore la vida de otro o defienda esa catolicidad que luego la contrarreforma llevará hasta el último punto. No podemos dejar de pensar que evidentemente había un cálculo político en esto. Felipe II se estaba muriendo. Vamos a aceptar que posiblemente todos aquellos que estaban mal
estaban esperando a que llegara el hijo de Felipe II. Vamos a aceptar que había un cálculo ideológico o de pensamiento político, pero también había un cálculo de situar las piezas. Aquellos recursos de los procuradores, además, habían sido resucitados por la propia Iglesia Católica. Y este es el segundo cálculo político que tenemos que hacer. Había sido la Iglesia Católica la que había resucitado todo este discurso contractualista, porque Felipe II, como necesitaba dinero, había empezado a enajenar patrimonio de la Iglesia. Con lo cual, ante esa situación, el clero había definido muy bien que todas aquellas, digamos, intentos de imponer impuestos o de enajenar patrimonio eclesiástico debían de pasar por las Cortes, que era el fundamento constitucional del reino. Evidentemente, esa idea era la que defendían, es decir, que los procuradores defendían el derecho a las comunidades, que el príncipe no podía imponer impuestos sin la aprobación de las Cortes y que estos no podían ser lesivos al patrimonio de la comunidad, es decir, no podían enajenarse a la Iglesia nada y no podían ser lo suficientemente grandes que representaran o fueran lesivos para el patrimonio de la comunidad. Evidentemente, muchos de los procuradores que estaban mal pensaban que el rey estaba próximo a la muerte y que resultaba mucho más legítimo apoyar a la casa del príncipe. No sabemos hasta qué punto el futuro duque de Lerma, el futuro valido de Felipe III, duque de Lerma, actuó allí. Porque ellos no venían con buenos ojos que en el caso de la muerte del rey, el reino quedara hipotecado y ellos no pudieran resolver una política. En todo caso, la oposición política conlleva que Felipe II tome dos decisiones de alto calado. La primera, ceder a su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, en los Países Bajos católicos, y la segunda, firmar la paz con los franceses, la paz de Berlín de 1598. En este momento, cuando escribe la historia de Murcia, y el origen, pues está en esa recopilación de privilegios que van a hacer a partir de la década de los 70-80, lo va a explicar Ana perfectamente a continuación, con lo cual no me voy a detener aquí, ni cuáles son las principales cuestiones. Sí sabemos que en ese momento es cuando Ginés de Rocamora resulta ser más prolífico, es decir, durante su estancia en Madrid. En su estancia en Madrid sabemos que redacta estas antigüedades de Murcia, aproximadamente mientras se opone a la visión, política de Felipe II, o a su intento de demandar impuestos y que estos impuestos vayan por encima de las comunidades, con lo cual le obligan a paralizar la guerra. Luego serán clave este agotamiento financiero de la corona, nos llevará a la paz con Inglaterra en 1604 y a la tregua de los 12 años en 1609. Y evidentemente don Ginés nos demuestra ser un hombre culto. Nos demuestra ser un hombre culto porque su estancia entre 1592 y 1599 1600 participa en una academia de matemáticas. Y eso a mí me llevó a realizar la hipótesis de que este don Ginés de Rocamora había estudiado en Murcia, posiblemente, que fuera un alumno del Colegio de los Jesuitas, del cual no sabemos absolutamente nada, siendo quizá uno de los primeros colegios jesuitas en ser fundado. Uno de los colegios Esteban de Almeida, un colegio además que tuvo que tener bastante importancia. Desconocemos qué profesores pasaron por aquí. Desconocemos qué tipo de cultura tenían estos regidores. Podemos aventurar que Ginés de Rocamora, traduciendo la esfera de Sacro Bosco y dando clases en una academia de matemáticas con el catedrático Ferrufino, con Cristóbal de Rojas, que leía sobre fortificación, con la participación del conde de Puñonrostro, de Bernardino de Mendoza. Incluso yo aventuro también que es probable que participara el propio Vargas Machuca durante su estancia en Madrid, antes de que lo mandaran a la isla de Margarita, con lo cual era un centro bastante importante. Esa academia de matemáticas funcionó de 1582 hasta 1625 y sabemos que Ginés de Rocamora fue profesor de cosmografía. En el Archivo General de India hemos podido localizar que se encarga de supervisar algunos de los instrumentos de la casa de contratación, con lo cual instrumentos náuticos, su conocimiento debía ser bastante amplio en matemáticas. Y todo eso le lleva a que negocie el presbiterio de la instalación de lo que hoy conocemos como la Iglesia del Carmen.
que en aquel entonces va a ser un convento. Y esto es bastante importante que lo recordemos porque luego veremos por qué Ginés de Rocamora no está allí. Y al final acaba enterrado en Madrid. Bueno, don Ginés de Rocamora en este momento no le queda más remedio, una vez que ha terminado su relación, quiere crecer socialmente, y para crecer socialmente no le queda más remedio que acercarse a uno de los poderes que se encuentran en el reino. Hemos dicho al principio de esta intervención que teníamos 3 poderes. Digamos, por una parte la ciudad, donde él ya lo ha sido todo, ha sido regidor, ha sido procurador en Cortes, lo hemos visto como capitán de caballeros cuantiosos, lo veremos también participando en la milicia, lo hemos visto procurador en Cortes, pero hay un tercer, digamos, eslabón o poder que es bastante importante, que es el Marqués de los Vélez. Bueno, el Marqués de los Vélez ha tenido una serie de altos y bajos, sobre todo tras la muerte del tercer Marqués de los Vélez, que se ha producido una minoría de edad, la minoría de edad del cuarto Marqués de los Vélez, y en esa minoría de edad, pues la mayor parte del título de adelanto de capitán mayor lo han ejercido los corregidores, por lo tanto, digamos que ha habido una cierta independencia de la élite ciudadana. Pero con la mayoría de edad del cuarto Marqués de los Vélez, y sobre todo con la persona que va a venir a ayudarle, que es un señor que además es tocayo mío, que se llama Domingo Zavala, que es digamos que uno de los grandes administradores de estos personajes que a mí me encantan, porque es uno de estos grandes administradores del imperio, que pasa por todos sitios, desde Italia, viene a arreglar las cosas del Marqués, luego acaba en el Consejo de Juntas de Hacienda, o sea, un personaje maravilloso. En este sentido, uno de los grandes administradores que empieza a poner la casa en solfa, y además quien la organiza y quien establece las líneas guías de cómo tiene que funcionar la casa del Marqués de los Vélez. La consecuencia de todo ello es que ellos recuperan el poder, y a don Ginés de Rocamora no le queda más remedio que decir, bueno, ¿a quién me dirijo? Bueno, directamente lo va a hacer al Marqués de los Vélez, y además le va a dedicar, aquí podemos ver el escudo del Marqués, le va a dedicar directamente esa obra, con la intención de que el Marqués lo ayude a él a alcanzar lo que él quiere ser corregidor. Había conseguido ya ser caballero de la Orden de Santiago, con lo cual ya tenía un cierto pozo, pero el Marqués lo tiene que ayudar a ser corregidor. Y el Marqués lo va a ayudar a ser corregidor. En 1601, 3 años después de que hayan terminado las Cortes, lo van a nombrar corregidor en Chinchilla. Digamos que en una zona que está bajo el control del Marqués de los Vélez, del adelantamiento. Aunque ellos pertenecen a las juntas del Marquesado de Villena, son reino de Murcia, pero ellos no terminan de considerarse así, podríamos discutir sobre esto largo y tendido. Y que el Marquesado de Villena, además, lleva años resistiéndose a formar parte del reino de Murcia y a tener que digamos, ayudar militarmente en el caso de que se produjeran levas, pues bien para ayudar en la defensa de la costa, bien para ir a Orán, que como ustedes saben estaba muy relacionado con el reino de Murcia, y consecuentemente se resisten completamente a participar. El Marqués de los Vélez intenta reorganizar su poder, y para ello se apoya en antiguos militares, sobre todo que vienen a pretender a la corte. El rey le da patentes en blanco, y normalmente con estas patentes en blanco lo que solían hacer es que los títulos de alférez se vendían. Sabemos que Ginés de Rocamora, por ejemplo, le vende a un familiar suyo el título de alférez de su compañía. Lo sabemos por su testamento, a Juan de Escarramás, que luego será uno de estos capitanes que a mí me entusiasman, que recorre medio mundo, ¿no? Y que es un capitán entusiasmante, que además suele hacer lo mismo con otra serie de capitanes, aunque de él no he logrado detectar los protocolos de venta, pero sí hay algunas cuestiones que me dejan ver, evidentemente, que vende los puestos de oficial, cabo, sargento dentro de su compañía, ¿no? Al mejor postor. Luego tiene una serie de entretenidos que les paga un poco más para que mantengan la compañía en orden. La consecuencia de todo ello es que esto genera un problema bastante fuerte, porque si los títulos de alférez vienen ya directamente por estos capitanes que vienen de la ciudad de Murcia o de la ciudad de Lorca, la élite de estas ciudades del Marquesado de Villena no pueden crecer socialmente. Le han hecho un tapón directamente. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno quiere crecer militarmente, pues lo mejor es empezar con estrellitas. Bueno, en aquel entonces no llevaban estrellas, pero vamos, para entender, hablo del ejército de tierra, no de estrellas. La consecuencia de todo ello es que si le cierran directamente la posibilidad de ingresar directamente como alférez, que él sería el primer paso, mandando una compañía, pues, ¿qué es lo que hacen? Generan un motín. ¿Y qué hace Ginés de Rocamora? Y ahí Ginés de Rocamora tiene las dos posibilidades.
Uno, decide apoyar a la élite del Marquesado de Villena o decide apoyar al Marqués de los Vélez y machaca a todas las élites del Marquesado de Villena. Bueno, pues no sabemos por qué, o sí lo sabemos si pensamos que Ginés de Rocamora es un fiel bujador de la cosa común o de la cosa pública, decide proteger al Marquesado de Villena y proteger a estas élites que intentan comprar algo que estaba mal, pero que era bastante habitual en esta época, esos títulos de alférez de las compañías que el Marqués de los Vélez quiere reclutar en esa zona. La consecuencia de todo ello es un motín, pero un motín bastante importante, donde el Marqués de los Vélez le promete que le va a cortar la cabeza a Ginés de Rocamora cuando vuelva, y lo va a intentar. Lo va a intentar. Cuando muera Ginés de Rocamora, y con esto termino, el 14 de agosto de 1612, se va a desatar todo. Porque una cosa es estar vivo y poder negociar digamos, las relaciones que te mantienen medianamente vivo, con don Juan de Idiáquez, con los consejeros de la monarquía, con algún otro aristócrata al que le cae simpático o le has dado clase y que te pueda echar una mano, y otra cosa es que te mueres. Cuando se murió se desató todo. El marqués ya había intentado, incluso había mandado a algunos de sus consejeros, en algunas cartas lo cuentan, que se acerquen a él para ver cómo pueden hacer de alguna manera más daño. Cuando él muere, se desata todo. Don Ginés se había casado con una mujer que se llamaba Inés de Guzmán, que automáticamente, como no tienen ningún hijo, se va a casar con otro hombre. Él tenía 2 hijos ilegítimos de unas primeras uniones, con las 2 mujeres con las que tenía hijos ilegítimos, como pensaba que no podía tener más descendencia, le hizo una investigación exhaustiva. Pero cuando digo exhaustiva porque se la mandó que se le hicieran a la Inquisición, de qué es lo que iba a suceder con estos niños. Pero la cuestión bastante importante es que don Francisco Monzón, el procurador que vimos, que había quedado como tutor de los niños, viendo la inquina que le había cogido el Marqués de los Vélez, decide retirarse de la tutoría de los niños. Los niños se quedan abandonados. Este capitán, don Juan de Escarramás, que aparte de familiar de don Ginés, decide completamente, viendo la que se está viniendo y la esta del Marqués de los Vélez, decide abandonarlo también, y los niños al final quedan con tiña, además lo dicen bastante claro, y que tuvo que ser la familia Saurín, una familia bastante lejana, la que se hiciera a cargo de esos niños. Don Ginés, por lo tanto, le retiran incluso el enterramiento que había comprado en la iglesia del Carmen, por este enfrentamiento del Marqués de los Vélez, que organiza una damnatio memoriae sobre Ginés de Rocamora. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque también tiene parte de relación con lo que va a pasar con estas antigüedades de Murcia. Es decir, las relaciones de poder que él organiza a través, primero, la ciudad, segundo, a través de la Procuraduría, de ser procurador en Cortes, y en tercer lugar, siendo corregidor de Chinchilla, y cómo se enfrenta con el Marqués de los Vélez, va a ser uno de los problemas acuciantes que tendrá a partir de 1603 y hasta 1612, por el cual no alcanzará otros puestos, ni logrará tener una vida tranquila, porque a su muerte, todo lo que había logrado en vida, el Marqués de los Vélez lo persiguió. Es decir, si algo tenía el cuarto Marqués de los Vélez, y lo demostró, es que era bastante rencoroso. No le gustaba que le llevaran la contraria. Son estos 3 poderes los que debemos de tener siempre en cuenta a la hora de hacer la historia del Reino de Murcia, porque serán claves también en Cascales y también en Ginés de Rocamora. Y con esto termino y le doy paso a Ana, que creo que me he cedido en tiempo. Muchas gracias. Bueno, aparte de pedirles paciencia para esta segunda parte de la conferencia, aprovecho el cambio de voces para agradecer la invitación al Museo de la Ciudad de Murcia para poder exponer lo que es parte de la investigación que hemos realizado sobre la obra de Ginés de Rocamora, y es un proyecto editorial que consiste en la publicación de las antigüedades de la ciudad de Murcia de Rocamora. Y en este sentido quiero aprovechar para agradecer a Mariano Monge y a Carmina Verdú, que son los otros 2 investigadores que nos van a acompañar en este proyecto. Mariano Monge con un texto en el que explica las peripecias de este libro, de este manuscrito, y Carmina Verdú, aprovecho para agradecerle especialmente su trabajo, porque ella es la archivera del Archivo Municipal de Elche, donde se conserva
esta pieza manuscrita y ella es la que se ha ocupado de hacer la transcripción. Como pueden ver en la imagen, la obra de Rocamora no solamente ha permanecido inédita, sino que permanece manuscrita, y la transcripción con esta letra de más de 200 folios, la verdad es que es un trabajo ingente a la que sabemos que Carmina ha dedicado tiempo y mucho cariño. Así es que si es posible que la obra de Rocamora finalmente llegue a la imprenta, va a ser principalmente gracias a ella. Nosotros nos ocupamos solamente de los estudios introductorios de la obra. Bueno, con esto aprovecho, me quedo en esta diapositiva para ahondar precisamente en la producción literaria de Ginés de Rocamora, en este murciano que, como vemos, siendo una pieza quizá no especialmente relevante de la política del Reino de Murcia o de la ciudad de Murcia, sí que finalmente forma parte de estas dinámicas de la monarquía que pasan siempre de lo global a espacios más amplios, hasta podríamos decir de lo local, hasta espacios más amplios, podríamos decir incluso a lo global. Y vamos a ver cómo se articulan los discursos en este sentido. Decía Domingo que la esfera del universo, pues efectivamente tiene que ver con la actividad científica de Rocamora, ¿no? Un personaje polifacético, científico, matemático, político y finalmente historiador. La esfera del universo podríamos decir que es un manual de cosmografía. Tiene unos episodios elogiosos a las matemáticas, también episodios dedicados a temas de astrología y finalmente informaciones geográficas e históricas. Aparece efectivamente la dedicatoria al Marqués de los Vélez, no solo por sus vínculos personales y familiares, sino también reconociendo al Marqués de los Vélez una afición y unos conocimientos en estos temas que marcan la ciencia de la época. En fin, la obra de la esfera del universo lo que pone en evidencia es la centralidad de la cosmografía en un contexto de expansión imperial donde la geografía y la navegación van a ser los protagonistas y donde las matemáticas se utilizan como instrumento precisamente para el desarrollo de estos saberes útiles. Como decía también Domingo, la esfera del universo de Rocamora incluye como anexo la esfera de Sacrobosco, que es una obra del siglo XIII que se utiliza como referencia en las lecciones de cosmografía durante todo el siglo XVI, añadiendo correcciones y comentarios. Y esto porque Sacrobosco explica de manera sencilla el Almagesto de Ptolomeo, que Ptolomeo va a seguir siendo se va a convertir durante el Renacimiento en la referencia de los estudios precisamente sobre geografía y sobre cartografía. De manera que podemos decir que con esta obra que lo incorpora en un panteón de escritores de la época, Rocamora lo que hace es ofrecer materiales didácticos para quien quiera adentrarse en los conocimientos científicos básicos en boga de su época. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, sobre lo cual queremos reflexionar, es si tiene sentido o qué sentido tiene que un hombre de ciencia como Rocamora, matemático, aficionado a las matemáticas, escribiera una historia local. ¿Sí? Más allá de una afición, tiene un sentido en el contexto en el que este personaje se mueve. Finalmente, ¿en qué punto converge el matemático con el coreógrafo? Y utilizo esta palabra coreografía porque estas antigüedades de la ciudad de Murcia, así es como se clasifica en este género, que viene a ser básicamente pues, una historia local o una historia particular también, como se denomina. Insertamos esta obra, esta historia local, en una discusión, en un contexto historiográfico en el cual se desarrolla una discusión en torno a la metodología de análisis histórico basada en la distinción entre fuentes primarias y secundarias, que se va dando forma a esta discusión a mediados del siglo XVI y no se va a resolver hasta finales del XVII.
En su obra de 1611, en su diccionario, Covarrubias definía la historia como una narración y exposición de acontecimientos pasados, distinguiendo entre la narración de las cosas vistas por el autor con sus propios ojos y la narración a partir de la consulta de buenos originales y autores fidedignos. El elemento distintivo en cualquier caso que señalaba Covarrubias de la historia era el mantenimiento de la verdad. Unos años antes, Francis Bacon había publicado el borrador de su reforma intelectual y académica, en el cual, a partir de una crítica del pensamiento aristotélico, que consideraba que generaba un conocimiento basado en prejuicio, establecía 3 saberes, cada uno de ellos vinculado a una parte del entendimiento humano, de manera que aparece ahí la historia vinculada a la memoria, la poesía vinculada a la imaginación y la filosofía vinculada a la razón. Dentro de la historia hace una clasificación en historia civil, natural, eclesiástica y literaria. Centrándonos en la historia civil, hablaba de unas historias perfectas que se estructuraban en base a épocas, acontecimientos o personajes, y unas historias preparatorias o deterioradas, que eran aquellas historias, dice Bacon, hechas por alguna persona industriosa con diligencia y observación exacta y escrupulosa a partir de monumentos, nombres, palabras, proverbios, tradiciones, anotaciones y documentos privados, fragmentos de historias y pasajes de libros que no se refieren a la historia y otras cosas semejantes. Entre estas historias preparatorias o deterioradas incluía precisamente a lo que se definían como antigüedades. Por tanto, tanto por el contenido como por el título, podríamos decir que la obra de Ginés de Rocamora, esas antigüedades de la ciudad de Murcia, encajan perfectamente en esta tipología. Pero para seguir el hilo con esa pregunta, para seguir dándole consistencia a esa pregunta de qué tiene que ver el matemático con el coreógrafo, hay que tener en cuenta que Bacon, junto a esas historias perfectas y junto a esas historias preparatorias, incorpora una tercera clasificación que son lo que llama historias mezcladas. Y entre esas historias mezcladas se encuentran las cosmografías, que dice, se componen de historia natural en lo tocante a las regiones mismas, de historia civil en lo tocante a los asentamientos, formas de gobierno y costumbre de población, y de matemáticas en lo tocante a los climas y configuraciones celestes. La relación entre la cosmografía y la coreografía había sido establecida precisamente por Ptolomeo, que decíamos que era ese referente de la manera de concebir la geografía y la cartografía durante el Renacimiento, y a partir de las ideas de Ptolomeo, Apiano en 1524 había definido la cosmografía como la descripción, traza y pintura del mundo, mientras que la coreografía, decía, describe y considera particulares lugares sin consideración ni comparación de sí mismos ni de ellos con otros. Y además, añadía Apiano, el coreógrafo con gran diligencia considera todas las particularidades y propiedades, por mínima que sean, que en los tales lugares se hallan dignas de notar. Bueno, desde el siglo XV, desde finales del siglo XV, el concepto de cosmografía se irá imponiendo al de geografía e incluirá como subdisciplina a la coreografía. El resultado va a ser un mapeo en varias escalas, una escala global con descripciones geográficas, informaciones astrológicas y comentarios históricos, y una escala regional que va a añadir informaciones sobre el paisaje, aspectos sociales, políticos, culturales, económicos y también históricos. La relación entre la cosmografía y la coreografía, su desarrollo intelectual, va a tener que ver también con el fuerte desarrollo de la cartografía, que en Europa durante el siglo XVI va a estar vinculada también al desarrollo de la imprenta. En España se contarán con importantes cartógrafos, aunque sus obras van a tener menos difusión siempre se ha hablado del secretismo de los reyes de las coronas españolas a la hora de difundir su
los conocimientos sobre sus territorios. Esto es una idea que también se forja a partir de los estudios sobre la expedición de Malespina, igual no sé si un poco anacrónico, pero también es cierto que hay una motivación técnica, y es que las imprentas que se desarrollan en la península ibérica no están técnicamente preparados para hacer impresiones a gran tamaño y con el detalle que requerían estas cartas geográficas. Bueno, en España esta cartografía, esta ciencia cartográfica se va a desarrollar en dos instituciones, que va a ser la Casa de la Contratación en Sevilla y precisamente la Real Academia de Matemáticas en Madrid, en la corte, en el ámbito cortesano. Y su orientación es claramente hacia el desarrollo de herramientas útiles para la navegación, para las exploraciones y también para la ingeniería. En este contexto parecería prioritario para la corona conocer los océanos, las costas y los nuevos territorios ultramarinos para asegurar un dominio marcado por la distancia y por la multitud de elementos novedosos. En este caso parecería, ¿no?, en este contexto expansivo, imperial, parecería menos fundamental o menos urgente tener en cuenta a los territorios peninsulares. Sin embargo, durante el siglo XVI y parte del XVII, desde la corona se van a plantear varios proyectos cartográficos y geográficos relacionados con estos reinos peninsulares. El itinerario de Hernando Colón, el libro de las grandezas de Pedro de Medina, el atlas de Alonso de Santa Cruz, las relaciones topográficas y la descripción ya sí en el siglo XVII como culmen precisamente de estos trabajos que se desarrollan durante el siglo XVI, la descripción de Pedro de Teijeira. Me interesaba hacerle algunas valoraciones de esta obra, voy a ser muy rápida. De Hernando Colón, el trabajo se desarrolla entre 1517 y 1523, da lugar a una serie documental que se conoce como itinerario o descripción, y en su paso por Murcia destacó que era una ciudad muy poblada, cifra en 3.500 sus vecinos, va a destacar también la muralla y finalmente el paisaje en torno al río Segura y a la huerta, señalando o queriendo marcar su enorme fertilidad, la enorme fertilidad de este entorno, diciendo que llegaba incluso a abastecer a parte del reino de Toledo. Bueno, un apunte ahí quizá más curioso que otra cosa. El libro, el segundo proyecto que se vincula a Pedro de Medina en 1548, pues cabe señalar que Pedro de Medina era uno de los cartógrafos de la Casa de la Contratación, muy famoso precisamente por sus investigaciones y sus publicaciones sobre instrumentos náuticos. Sin embargo, los mapas que dieron lugar a este trabajo cartográfico por orden real no son especialmente valorados, resultan algo decepcionantes, no tienen la calidad técnica que se esperaba de un personaje de esa categoría. Y en lo que respecta a las descripciones de los territorios o de los lugares, este encargo real está vinculado a este libro de grandeza y cosas memorables de España que el propio Medina encargó imprimir en Sevilla en 1549. Murcia aparece con una representación, tipificada, es verdad, pero digamos que sería una de las vistas de la ciudad de Murcia en el siglo XVI. Medina destaca de nuevo la fertilidad de la tierra, haciendo el apunte de que esta tierra es fértil y productiva a pesar de la falta de lluvias y, por tanto, exalta el sistema de acequias de la ciudad como elemento que posibilita esa fertilidad a través de un sistema de riego. Por parte, desde el punto de vista histórico, pues va a hacer referencia en tono muy épico a la pérdida de la ciudad a manos de los musulmanes y la recuperación 500 años después por Alfonso X
Medina va a destacar también la fuerte relación de Alfonso X con la ciudad, va a hacer referencia a ese deseo del monarca de retirarse y morir en Murcia debido a, bueno, a la comodidad y a la belleza del lugar, y de paso hace referencia a esos privilegios que, bueno, hemos ido conociendo debido al año de conmemoración, a los privilegios que otorga el rey castellano a los murcianos en agradecimiento por sus servicios en esta lucha de conquista y repoblación. El tercer proyecto que queríamos destacarles, y que quizás son los más importantes en lo que queremos exponerles, son estas relaciones topográficas. Las relaciones topográficas son un magno proyecto que la corona castellana proyecta para recabar información de todo tipo sobre sus reinos castellanos. El proyecto incluía la confección de una carta geográfica de toda la península que se encarga a Pedro Esquivel, que era profesor de matemáticas en la Universidad de Alcalá, y una descripción e historia de las particularidades y cosas notables de los dichos lugares. Esta descripción e historia fue encargada a los cabildos, quienes debían nombrar comisiones que se ocuparan de la recopilación de estas informaciones según un formulario que fue enviado por la corona en 1575 y 1577. Esta recopilación, estas compilaciones debían dar lugar a una relación general escrita por los cronistas mayores. Lo interesante de esto es que las fuentes debían ser los lugareños o cualquier otra que ofreciera un testimonio fiable sobre los temas sobre los que se interrogaban en este formulario real. Los resultados de este proyecto son muy irregulares, por decirlo con cariño. Por una parte, en el momento de su muerte, en 1566, Pedro Esquivel había avanzado mucho en su trabajo, pero no llegó a terminarlo. No obstante, se reconoce que, porque se descubrió no hace mucho en la Biblioteca Nacional de Suecia, el diario de trabajo de Esquivel y sus ayudantes, se le reconoce la utilización de técnicas de medición innovadoras, etcétera, y durante mucho tiempo se pensó que había alcanzado a hacer esta carta geográfica y que era este Atlas del Escorial que finalmente hace muy poquito se atribuyó a otro gran personaje del ámbito cartográfico, que es Alonso de Santa Cruz, y eso adelanta en 20 años la confección de un atlas que es un trabajo pionero, porque adelanta el propio concepto de atlas en el sentido que presenta un mapa general de la península y varios mapas regionales, todos ellos a la misma escala, lo cual es una innovación del momento que tardarán varias décadas en generalizarse este tipo de trabajo cartográfico. En cuanto a la parte del compendio de informaciones, lo cierto es que hubo lugares, hubo ciudades, hubo cabildos que o bien no hicieron el trabajo de compilación o bien lo hicieron, pero finalmente no lo enviaron, o quizás en el envío se perdieron. Murcia va a ser una de esas ciudades, va a ser uno de esos cabildos de los cuales no tenemos constancia de este trabajo de compilación en términos de resultados. No sabemos si llegaron a enviarlo. El caso es que si lo enviaron no se conservó hasta hoy. Sí, otras ciudades del Reino de Murcia, de hecho son esos lugares que comentaba Domingo, que no se sabe muy bien si son del Reino de Murcia o no, pero bueno, el caso es que si les interesa, son muy curiosos en la información que ofrecen, aparecen estas relaciones topográficas de los pueblos del Reino de Murcia sin sus principales ciudades, que serían Murcia, Lorca y Cartagena.
La pregunta que nosotros nos hacemos, y ahí les presento la portada del manuscrito de las antigüedades de Rocamora, es si es posible que las antigüedades de Ginés de Rocamora sean la relación perdida de la ciudad de Murcia. Si comparamos el contenido de las antigüedades con los formularios que envía la corona, son prácticamente iguales. El contenido diríamos que coincidiría prácticamente al 100%. Por otra parte, como ya hemos señalado, Rocamora podría haber formado parte de las comisiones que el Cabildo nombrara para este fin en el momento en que se incorpora como regidor en 1577, y a través del estudio de las actas capitulares vemos cómo el Cabildo nombra varias comisiones, especialmente en torno a 1580-1581, destinadas a recopilar informaciones relacionadas con su organización y con su funcionamiento. Privilegio, ordenanza, pleitos, donde se podía encontrar información sobre los límites de tierra, derechos a agua, etcétera. Por tanto, digamos que hay una serie de indicios que nos lleva a pensar que sí que podría haberse hecho el trabajo de recopilación, y lo que nos falta saber es qué pasó con esos materiales. Y la hipótesis que nosotros lanzamos es que Rocamora transformó esa información, en principio ajustada a esos formularios, que son formularios de 50 preguntas sobre temas muy diversos, en una coreografía. De manera que la producción de las antigüedades de Ginés de Rocamora, de las antigüedades de la ciudad de Murcia, tendrían dos fases: una que correspondería a la producción de estas relaciones topográficas entre 1575 y quizás 1581, y una segunda fase, que sería esta fase de transformación en una coreografía, en una historia local, que rondaría ese 1594, cuando se incorporan. La fecha es, aparte de porque en la portada lo señala así, es cuando se celebran cuando llegan las reliquias de los santos de Cartagena. Se hace una gran fiesta en la ciudad de Murcia y aparecen recogidas en las antigüedades. Con eso cierran las antigüedades. Entonces, pues, por eso es la fecha de referencia. Puede que hubiera un ejercicio de reescritura previo, puede que se escribieran toda la obra a posteriori, pero bueno, digamos que la fecha de referencia va a ser ese en 1594. ¿Por qué decimos que es fácil que Ginés de Rocamora convirtiera esa información, esa compilación de datos en una coreografía? Pues, en primer lugar, por ese contexto historiográfico que estábamos mencionando. Finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, es el momento de auge pleno de la escritura de este tipo de historias urbanas o historias locales. Y segundo, por las propias características, como hemos ido viendo, biográficas del autor. Finalmente, Ginés de Rocamora lo que habría hecho sería seguir la dinámica de otros hombres de ciencia de su tiempo, para quienes la historia no era una materia ajena, sino complementaria dentro de un cuadro de saberes destinado a ordenar y a comprender el mundo. Como las matemáticas, la historia permitía obtener conocimientos verdaderos, basados en pruebas fidedignas y testeables, y que una vez establecidos no podían ser cuestionados. Tanto las verdades matemáticas como las verdades históricas estaban basadas en la observación, que permitía sacar a la luz la armonía de las formas y descubrir la grandeza del orden establecido. Nos sorprende que gran parte de autores de obras de contenido científico en ese tiempo escribieran también, como hemos hecho algunas menciones, obras de tipo histórico, aplicando una misma metodología y buscando un mismo objetivo, que no va a ser otro dentro de la mentalidad de la época que la exaltación de la creación divina. Como podemos ver claramente, la relación entre cosmografía, coreografía, cartografía y geografía viene dada por el sufijo grafo, dibujar, grabar, escribir. El fin último de estas ciencias o saberes
era hacer visible el espacio a través de su descripción visual o escrita y crear imágenes naturales o mentales que permitieran interpretar el mundo coherentemente, es decir, de manera estandarizada. Durante el siglo XVI se intensificaron las representaciones de la esfera terrestre de manera detallada en su totalidad, debido a los cambios que el ser humano estaban experimentando en su manera de ver y de relacionarse con el cosmos, cuyas motivaciones eran, por un lado, los descubrimientos de nuevos territorios, pero también la difusión lenta pero sólida de las ideas heliocéntricas, ¿no? Y aquí cito algunas reflexiones de autores bien conocidos. Podríamos decir que el deseo y el impulso de dominar el mundo motivó el desarrollo de una ciencia propia del espacio terrestre. Una ciencia del espacio terrestre que hacía un juego completo de escalas. La escala macroscópica a través de los estudios de cosmografía y la escala microscópica a través de los estudios coreográficos o de las escrituras coreográficas. En este punto, y dándome mucha prisa, debemos volver a Bacon y debemos volver a ese contexto historiográfico. Decíamos que Bacon establecía esa distinción entre historias perfectas e historias imperfectas, ¿no? Y un poco parece que lo de perfecta era como historias con caché e historias sin caché. Y dentro de esas historias imperfectas, pues decíamos que estarían las antigüedades y, por tanto, la obra de Ginés de Rocamora. Sin embargo, Bacon no quería marcar una deficiencia al hablar de imperfección, sino lo que quería referir era su cualidad recopilatoria y su cualidad rescatadora. De manera que la narración tanto de esas historias perfectas como de estas historias imperfectas era igualmente verificable, solamente que una con un carácter parcelado, inconcluso, y de ahí esa definición de imperfección. Y, por otro lado, con respecto al contexto historiográfico, que mencionábamos ese debate sobre la historia, sobre las fuentes primarias y secundarias, tenemos que tener en cuenta que a finales del siglo XVI el archivo ya es una referencia en el oficio de la historia, pero presentaba su uso, el uso de sus fuentes, estas fuentes institucionales, presentaba algunos inconvenientes. Por un lado, debido al acceso, a las dificultades de acceso a esta documentación, y por otro, a la fiabilidad de estas fuentes. Las fuentes institucionales, como las fuentes literarias, se les atribuían, cierta tendencia a la manipulación, a los errores e incluso a las falsedades. En el ámbito castellano, las suspicacias con respecto a las fuentes históricas había aumentado precisamente en estas décadas finales del XVI por el descubrimiento de casos sonados de falsificaciones de fuentes históricas. Están los falsos cronicones, están las tablas del Sacromonte. Por otro lado, encontramos a los linajudos, que son unos personajes dados ¿cómo se llama? A boicotear, iba a decir, a sobornar a quienes estaban en procesos de solicitud de limpieza de sangre o de solicitud de reconocimiento de nobleza, lo cual lo que evidencia más que nada son las limitaciones y los problemas que genera la genealogía, que también es una de las ramas, si queremos, uno de los instrumentos de la historia en auge en ese momento. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que en esos años finales del siglo XVI es el tiempo en el que empiezan a proliferar obras históricas escritas por autores vinculados a la ficción. Quizá el personaje más famoso que nos va a venir a la memoria a todos va a ser Shakespeare, que precisamente en la década de 1590 escribe su serie sobre los reyes de Inglaterra, ¿no? Que termina con ese Enrique III que todos conocemos y que finalmente el objetivo es exaltar a la dinastía Tudor, que es la que está en ese momento reinando. En el ámbito español tenemos a Lope de Vega, que va a tener pretensiones de ser nombrado cronista de corte y que va a hacer sus intentos coreográficos para ganar méritos para este nombramiento, por ejemplo, con la escritura del Isidro, que no es otra cosa que una exaltación a la ciudad de Madrid, ¿no? Bien, en este escenario donde las fuentes históricas están siendo puestas en cuestión, la anticuaria, estas antigüedades, tomarán relevancia.
Se va a ampliar el marco cronológico de las que tienen referencia, que siempre se habían asociado más a la antigüedad, a esa antigüedad clásica, y se van a identificar precisamente como las historias hechas a partir de fuentes de incuestionable autenticidad. Ruinas, monedas, inscripciones en piedra, etcétera, etcétera. Es una historia muy material en ese sentido. Y en cualquier caso son fuentes que se consideran de difícil falsificación o tergiversación. Podríamos decir que lo que Bacon señalaba como un problema, que era esa fragmentación, es suplido con creces por su capacidad para ofrecer certeza. Es decir, la proyección es que cada una de estas antigüedades es un pedazo de verdad. En el caso de las historias locales, las antigüedades establecían hitos en narraciones que utilizaron además otras evidencias, bajo la premisa de que las cualidades de los lugares eran visibles e incluso literalmente tangibles. Los coreógrafos, estos historiadores locales, así debían reflejarlo en sus escritos como si de pinturas se trataran. Y ahí, pues otro género muy reconocido de la época son las vistas de ciudad y que se asocian directamente con estos relatos coreográficos. Bien, les llevo finalmente a Francisco de Cascales, que de alguna manera es el protagonista de este año y también lo habíamos incorporado al título de nuestra conferencia. Y lo que yo les planteo es que es interesante, ¿no? Voy a ver si les convenzo de cuán interesante es que las dos historias que se escriben en la ciudad de Murcia, en esa bisagra de los siglos XVI a XVII, con muy poquitos años de diferencia, no utilizan la palabra historia en sus títulos, no se presentan a sí mismas como obras de historia. Ya sabemos, Rocamora prefiere titularlas Las Antigüedades y Cascales prefiere hablar de unos discursos históricos. Bien, Ginés de Rocamora presentó su coreografía, como decimos, como unas antigüedades, según, desde mi punto de vista, haciéndose eco precisamente de ese debate de aquellos años finales del siglo XVI sobre la escritura de la historia y queriendo resaltar que la imagen de ciudad que estaba dibujando discurso a discurso era un retrato fiel, perfectamente ajustado a ese deber del historiador, que nos decía Covarrubia, de comunicar la verdad de lo que estaba narrando. Por su parte, Francisco de Cascales comienza su obra aclarando que su objetivo es disputar muchos lugares de historia tocantes a esta ciudad y a este reino. Es decir, lo que Cascales pretende es corregir de manera argumentada errores y falsedades en la manera de explicar el pasado de Murcia. Y dice que por eso les llama discursos de Murcia, que él no está haciendo una historia, está haciendo unos discursos históricos sobre la historia de Murcia. Claro, en principio podría parecer que, pues, si hemos dicho que Rocamora había escrito esta coreografía previamente, que a lo mejor había ahí unos rocecillos y lo que quería era rebatirla al propio Rocamora, que sería la referencia de historia local más inmediata. Pero seguramente, muy posiblemente, Cascales en realidad estaba haciendo referencia a la tradición oral. Esa tradición oral maliciosa que seguía rememorando varias décadas después esos enfrentamientos de bando, esos sotos contra Riquelme que había comentado antes Domingo, y que ensuciaban el prestigio tanto de la élite local como de la república, de la ciudad a la que representaban. De manera que esta élite decidió invertir los recursos públicos en combatir esa memoria colectiva tan perjudicial para su reputación y la reputación del colectivo, publicando un compendio de virtudes inmemoriales, tanto de la república que representaban como de sus linajes principales, que finalmente eso es lo que es la obra de Francisco de Cascales. Termino con dos reflexiones sobre cómo ver estas obras de historia del siglo XVI y cómo pensar la manera de escribir la historia en un contexto historiográfico diferente al nuestro. Por un lado, pensar que estamos en un contexto historiográfico en el que el relato histórico que se privilegia, que más se valora, es el que está basado en la experiencia. Los historiadores, siguiendo un criterio de la antigüedad, son testigos
de lo que narran, y eso es lo que da credibilidad, lo que da consistencia a sus relatos. Y en el caso de la ciudad de Murcia, destacar que estas dos ciudades, estas dos historias de la ciudad, estas dos historias locales, estas dos coreografías, van a contar con el apoyo institucional, bien sea directamente, como en el caso del Cascales, que se le encarga la escritura de esta historia, o según la hipótesis que hemos lanzado, de manera indirecta, en el caso de Rocamora, a través de la financiación, de la movilización de los recursos para confeccionar estas relaciones topográficas. Contaron con fondos, con dinero para hacer estos trabajos de historia y sobre todo, y ahí acuérdense que yo les decía, el archivo sigue siendo la referencia, sobre todo tuvieron los archivos abiertos. Por lo tanto, son obras que recogen la experiencia de estos dos personajes, de Rocamora, de Cascales, de ver y de tocar eso de lo cual están hablando y están rescatando. La última reflexión nos lleva a pensar que ambas obras, tanto la de Rocamora como de Cascales, lo que hacen es situar a la ciudad de Murcia en unas dinámicas que van más allá del ámbito local, hasta podríamos decir que hasta los confines de los mundos conocidos. No solamente los del planeta Tierra, sino en este contexto de vinculación entre la cosmografía y la coreografía, incluso en esos otros ámbitos que van ya casi al universo y más allá. En fin, creo que tengo que cortarlo aquí. Muchas gracias por su atención y si se tercia creo que podemos aclarar alguna duda, algún comentario y esperamos que dentro de poco podamos anunciarle la publicación de esta obra y que por fin podamos hablar del conocimiento pleno de las dos historias de la ciudad de Murcia en la época moderna, el Cascales, que ya lo tenemos ahí reeditado, y el Rocamora, con una obra que, como decía Domingo, presenta a la ciudad, presenta a la comunidad, más que a esa élite por la cual opta Cascales, y el objetivo que quizás sería pues ver a través de precisamente los ojos de Rocamora esta ciudad, los sustentos, los basamentos de esta ciudad sobre la cual pues nosotros vivimos hoy. Muchas gracias y si quieren hacer una pregunta dentro de las posibilidades del tiempo, pues aquí estamos. Gracias. ¿Se anima o ya es como suficiente? No te puedo negar, o sea que ha hecho erudición tan grande que es difícil preguntar. Bueno, esperemos. De todas maneras, los textos, en la edición están los textos desarrollados que se pueden leer tranquilamente y... A mí me ha gustado mucho lo que tú ya hiciste un despliegue de erudición que me encanta. Muy bien. Espero que cuando esté el libro esté pronto para ver los estudios que habéis Esperemos que sea puesto ahí, además de la obra. Bueno, voy a intentar también jugar con el tema visual, pues precisamente para ver que es una época también que lo visual es importante y que nosotros pues siempre casi se le culpa a las nuevas generaciones que son demasiado visuales, ¿no? Con esto de las nuevas tecnologías y demás, y en realidad, bueno, el ojo hay también que educarlo. Y quizá el salto definitivo para entender bien cómo se conciben estas historias es pensar en el ojo como un instrumento realmente que va a ser Descartes luego quien pondrá en duda esta metodología realmente cuando diga, bueno, no hay que fiarse de los sentidos, ni de la vista, ni del tacto, ni de nada, y será quien marque la diferencia, quien, digamos, ponga inspire el cambio definitivo en esta discusión historiográfica que estábamos planteando. Pero antes, previamente, lo más fiable era aquello que se veía y aquello que se tocaba. Y la manera, el cómo plasmarlo, pues es un ejercicio de escritura y también de un ejercicio también tanto literario como visual, que, bueno, falta yo creo saber manejarlo o darle quizá la importancia adecuada.
Nosotros tenemos muy pocas vistas de la ciudad de Murcia, esto es una pena, pero bueno, tenemos estas representaciones que hemos pasado antes por alto en la conferencia, que es de la descripción de Teixeira, que es el que se considera de mayor calidad. Y ahí pues podemos ver también algunos detalles sobre esa geografía y ese paisaje del Reino de Murcia, o de la ciudad de Murcia, aunque aquí el protagonismo es de Cartagena, hay que decirlo, como puerto, es una obra sobre los puertos principalmente. Bueno, yo me ha encantado ver cómo habéis desarrollado todo el tema y yo no solo leer, pero entonces esos libros los considero como obras de arte y entonces creo que esos libros más que se hacían para encargo formato, porque yo no sé como un cuadro, porque ¿quién iba a leer aquella? Si yo leo ahora, ¿quién iba a leer en aquella época? ¿Cómo se iba a llevar a un sitio y para otro? Normalmente era como los reyes que hacían encargos y creo que el encargo escrito por amor amable puede parecer una trampa para ver, para conquistarlo, no lo sé. Y como ella dice, que hay dos temas de hacer libros, uno de memoria y el otro de formato, leyendo como estoy pasando vosotros dos, cómo saber larga de lo que escribió uno. Es lo que me queda yo no me ha encantado. Claro que se busca un cuadro, incluso un tema. La circulación de los libros es un tema que, bueno, quizá esto está encendido, ¿no? Sí, ok. La circulación de los libros es un tema bastante interesante en la Edad Moderna. Un profesor mío, Fernando Boza, que es profesor de la Universidad Complutense, publicó un libro que se llamaba Corre Manuscrito. Ese libro es un libro además que está traducido un montón de idiomas. Él demuestra una cosa bastante importante. Demuestra en primer lugar que la circulación del manuscrito todavía persiste, es decir, la imprenta no elimina nada. Bueno, incluso hoy día los alumnos llevan apuntes. Es decir, el manuscrito no ha desaparecido. Incluso en la época más tecnológica del mundo, el manuscrito sigue siendo una forma de reflejar un conocimiento. Y bueno, ahora ya no, porque está desapareciendo un poco y el manuscrito, gracias a las nuevas tecnologías, está desapareciendo. Pero antes los alumnos te pedían los apuntes, no te pedían el libro. Sí. Los alumnos te piden los apuntes, ese conocimiento manuscrito donde se expresan cosas que no se expresan en el libro impreso. Eso figura por una parte. Ciertamente es que hablamos de la Edad Moderna y que el nivel de la amplitud de la alfabetización es bastante pobre. Va a ser pobre hasta bien entrada la edad contemporánea. Incluso España tiene unos procesos de alfabetización más lentos que el resto de países. Incluso esos procesos de alfabetización se notan incluso hoy día en los resultados PISA de algunas comunidades autónomas. Es decir, aquellos donde los procesos de alfabetización donde fueron muy intensos a principios de la edad contemporánea, todavía hoy tienen mejores resultados PISA. Es decir, de la última se puede establecer una correlación. No digo una causalidad, digo una correlación. Evidentemente hablamos de entre un 10% de la población, siendo muy generoso. Siendo muy, muy generoso. Hablamos de un 10%. Pero es cierto que ese 10% de la población leía. Y leía mucho. Y los libros circulaban. Y circulaban a ambos lados del Atlántico. De hecho, incluso están los libros que se lleva el Conquistador. Es un libro maravilloso, ¿no? De esos libros que circulan a ambos lados del Atlántico. Que configuran incluso el ojo que mira otras realidades. Y que en un momento determinado definen las otras realidades según la lectura que ellos tienen de esa antigüedad, que al final queda reflejada y distorsionan un poco la percepción de ese nuevo mundo descubierto o del mundo asiático. Los libros sí tenían circulación, es cierto que había muy poca gente que leía. Y ahí entra otras formas de comunicación. Todos recordamos que hay formas de leer que sobre todo han ido cambiando a lo largo de la historia. Hay formas de leer en voz alta que han desaparecido. Antes se leía mucho en voz alta y era una lectura para todos, para un grupo. Y entonces las formas de comunicación funcionan por la voz en voz alta. Quiere decir esto que el ojo entrenado podía no saber leer, pero sí sabía escuchar. Entonces había gente que leía a otras personas.
Entonces tenemos que tener en cuenta eso para intentar entender una sociedad no literaria o no habituada a la escritura. No sé si me explico, pero eso no significa que fueran iliteratos. Es decir, tenían el conocimiento de la literatura que le daba un conocimiento, bien fuera a través de la literatura que podía leer un ciego, un conocimiento a través de otro tipo de literatura. De hecho, existía una circulación de pasquines, de libros de cordel, bastante intensa, bastante barata, y que además se publicaban y se imprimían. ¿Quiere decir eso que todo el mundo sabía leer? No, quiere decir que esta gente era capaz. Eso nos lleva también al otro problema, y es la educación. Y el problema que nos encontramos es que en el caso de la ciudad de Murcia y en general del Reino de Castilla, por no ampliar mucho el término, es que la educación normalmente venía determinado por dos grupos. Uno por los ayuntamientos, que normalmente pagaban a un maestro de gramática, lo llamaban así. Yo he encontrado algunos a finales del siglo XVI que lo paga el Ayuntamiento de Lorca. En el Ayuntamiento de Murcia no he visto ninguno yo con mis ojos de verlo. Sé que tengo constancia por otros libros, pero de verlo yo, leyendo documentación del contrato del maestro de gramática y lo que le pagan al maestro de gramática, para enseñar primeras letras. Luego tenemos aquellos que estudiaban dentro de la iglesia. Y luego en el caso de Murcia tenemos el colegio jesuita del que no sabemos nada. Evidentemente, la educación pues tenía diversos niveles dependiendo del grupo social al que perteneciera. Pero los estudios sobre las personas que saben leer y escribir a partir de los protocolos notariales pues nos dejan ese marco del 10%. Pero la gente que tuviera capacidad de escuchar y de oír es toda, bueno, no sé que fueran sordos o tuvieran algún problema, pero hay bastante gente. Entonces, muchos de estos libros, es cierto que este tipo de ediciones son ediciones maravillosas que normalmente estarían en grandes bibliotecas y a las que todo el mundo no tendría acceso. Pero las antigüedades de Murcia sí podemos saber que fueron leídas. Es decir, ese libro de 200 páginas se leyó. Se leyó delante de un público, después de una fiesta en Santa Catalina, que el mismo libro dice que es la mayor lonja de la ciudad, ¿no? Algo así. Ya de memoria ya no me lo sé. Pero vamos, dice algo así. El libro se leyó. Y si se leyó, quiere decir que hubo gente que estaba allí para escucharlo, porque alguien no se mete una lectura de un libro de 200 hojas en manuscrito, pasando hoja tras hoja las 200 hojas, sin que nadie lo oiga. Por lo tanto, sí había un conocimiento. Evidentemente, la diferencia entre el manuscrito y el impreso es que el manuscrito expresa cosas que el impreso no puede expresar. El impreso, una vez que se escribe, se queda, permanece, refleja un conocimiento. Eso también tiene que ver con el nacimiento de la filología, en cierta manera, a la hora de encontrarnos diversos manuscritos y tener que reflejar un único texto único a partir de las diversas ediciones que tenemos, porque claro, el que escribe comete errores y hay que generar de los diversos errores un texto único a través de la crítica textual, el nacimiento de la filología, de encontrar el principio. Esa circulación de textos, pues no sabemos. Está bastante claro que frente a las antigüedades de Murcia que fueron leídas y fueron aceptadas por el común de la gente, no sabemos cómo, porque tampoco sabemos cuánto público tuvieron. Sabemos que fue una recepción bastante importante de las reliquias de Santa Justa, Santa Florentina, que son unas reliquias que además anudan con la Iglesia, que es un tema que no hemos tratado aquí y que son bastante importantes para la concepción de ciudad. Son católicos porque ellos no piensan que puedan ser otra cosa, es decir, ellos son... O sea, nosotros tenemos la capacidad de pensar otra cosa, o sea, podemos ser otra cosa, podemos ser ateos, podemos tener otra religión. Para ellos no existe esa posibilidad, las reliquias tienen una interpretación muy, muy concreta, una interpretación ciudadana, una exaltación de esa vida pública. Entonces, sí, no es una obra que podríamos pensar que no ha quedado recto, pero que es una obra que a la gente le suena de oído. Una gente que la gente conoce, que la ha escuchado, no todo el mundo, porque luego está lo que memorizamos y lo que recordamos o lo que expresamos. Pero tenemos que recordar que durante esta época pues va a haber una serie de academias de jardín, una serie de fórmulas de conocer y que evidentemente esa cultura escrita tenía una relación con esa cultura más o menos inferior. El problema es que
solo conocemos, y esto lo expresó muy bien Ginsburg, que en un libro maravilloso que se llama El queso de los gusanos, solo conocemos cuando ese pensamiento se sale del marco religioso en este caso, porque él empieza a pensar que igual que el queso y el origen del mundo está, es que igual que el queso, del queso salen los gusanos. Entonces, ese libro maravilloso de Carlo Bimus, que es el queso y los gusanos, que es un proceso inquisitorial. Y ahí nos refleja la mezcla entre el mundo de un molinero, que no debería de conocer absolutamente nada, y que tiene noticias a través de leer obras sueltas y que es capaz de configurar su propia cosmovisión del mundo. Y que como esa cosmovisión choca en un momento determinado con la visión aceptada por la Iglesia, pues lo llega al proceso inquisitorial y a través de eso nosotros podemos conocer qué sucede en ese momento. Por eso es verdad, hay una circulación de libros que no son de acceso para todo el mundo. Pero en este caso las antigüedades de Murcia tienen esa cuestión que no aparece en toda la obra. Yo desconozco, porque no lo dice la obra, dice, esta se leyó, lo dice la propia obra, se leyó en la mayor lonja de la ciudad, entonces se leyó, quiere decir que alguien tuvo que escucharlo. En el caso de los discursos de Cascales no lo sabemos, pero los discursos de Cascales al quedar impresos reflejaron una memoria a la que todo el mundo se tuvo que recoger. No sucedió lo mismo con las antigüedades de Murcia, que al ser una memoria manuscrita, pues, bueno, se puede tocar más o menos. Sabemos que en el siglo XVIII hubo un intento de retomar la obra de Ginés de Rocamora y hay trozos que la recoge en el siglo XVIII de esta misma obra. No sabemos si esta en concreto o otra edición en manuscrito, pero sí sabemos que hubo esa tradición. Es decir, cuando pensamos que la cultura escrita era ajena a las clases más bajas de la sociedad o que no tenían acceso, yo no estaría tan seguro. Es decir, digamos, no tener acceso a la cultura escrita no significa carecer de conocimiento de ella. No sé si me explico con claridad. Es decir, la permeabilidad entre las dos, mediada siempre por una tercera persona, era posible. Y en ese marco, la creación de esa idea de ciudad pues se genera, por una parte, entre las antigüedades y los discursos de Cascales. ¿Cómo? No lo sabemos porque no tenemos... Porque ese es el problema también, que no tenemos mucha gente que nos diga cómo se pensaba en esa época o cómo se aceptaban determinadas demandas por parte del poder. Y las resistencias de las que tenemos, pues solo son resistencias, y de eso tú y yo sabemos, son cuando el límite se sobrepasa. Mientras tanto, la cosa no queda reflejo, porque no tenemos fuentes, porque ellos no producen fuentes. No sé si me explico. Solo tenemos fuentes, y normalmente suelen ser fuentes de carácter represivo, si queremos llamarlo así con todas las comillas, o de orden público o de cualquier otro tipo, que nos reflejan cuando se rompen los acuerdos que existen entre las partes. Sabemos que hubo un cambio en estas historias de ciudad entre las antigüedades y la historia de Cascales, pero no sabemos cómo afectó eso al común. En eso sí tienes razón. Pero sí sabemos que ellos eran conscientes de esa historia y que sonaban, sabían, conocían, se quedaban reflejadas, no a lo mejor con un conocimiento extenso o literario o erudito como podemos tener nosotros, pero sí con un conocimiento en la que había algunos nexos o puntos comunes. Evidentemente las grandes obras como el Teixeira, ¿no? La Esfera del Universo, ¿no? Que es para una academia de matemáticas, sería como un libro sería un libro universitario hoy, de acceso solo a aquel que estudia en la universidad. Pero estas historias de ciudad, yo creo que no tenían un acceso en la lectura, pero sí tenían una memoria que se basaba también en los restos de lo visual. Es muy curioso que a la misma vez que se deciden o que se empiezan a pensar o que Rocamora decide recuperar o lo mandan que prosiga con el inventario de las cosas, se decide arreglar el enterramiento de Alfonso X el Sabio, se decide recuperar el testamento, es decir, se establece una visibilidad con el pasado que encuentra eco en la antigüedad, pero que también encuentra eco en la visibilidad de los que lo ven, de los que lo recuperan y de los que conversan por la calle y de los que hablan. Cierto es, no es literario, en eso estamos de acuerdo,
pero hay formas de consumo de la literatura que no pasan por la lectura, digamos, privada. La lectura, en muchas ocasiones, durante casi toda la Edad Moderna, es una lectura pública. Entonces, cuando hablamos, es una lectura además en voz alta. Es una lectura que se hace en común. Además, no será caso de este libro, pero muchos libros, sobre todo de teatro, de literatura, etcétera, aun con la imprenta inventada, se hacía muchas copias manuscritas antes de llegar a la imprenta. Y casos ya famosísimos conocidos de Santa Teresa de Jesús, que llegaban a perderse y los reescribía. O sea, claro, ese libro circulaba mucho, se hacían muchas cosas. Se hacían muchas copias manuscritas porque además el manuscrito permite decir cosas que no permite la imprenta, porque la imprenta fija un conocimiento. El manuscrito permite, por ejemplo, arreglar una obra de teatro. Te sobra o te quita un personaje y entonces tú dices, bueno, tengo X personas en la compañía y tengo esta obra de teatro que son X personas, pues la arreglo. Me sobra uno, lo quito. Y entonces eso te permite el manuscrito. Entonces la circulación es bastante importante, es mucho más potente. Ahí yo creo que un dato concreto interesante, quizá hablando de la esfera del universo, es como el propio Ginés de Rocamora inicia la esfera del universo muy emocionado y bueno, contando que efectivamente había dado estas lecciones que las da al menos las que inspiran la esfera del universo, las había dado en la hospedería donde se alojaba durante las cortes allí en Madrid. Y bueno, y él abiertamente dice que pensaba que le había ido tan bien, que digamos que estaba tan contento con su desempeño docente, que había afectado a unas 30 personas, decía, había tenido como unas 30 personas como alumnos, y que las daba a la imprenta estas lecciones, que finalmente las lecciones en las universidades efectivamente son experiencias orales, de ahí viene el dicho aquel de como decíamos ayer, lo decíamos literalmente y seguimos con el discurso. Y entonces, bueno, él decía que los daba a la imprenta porque esperaba que esa experiencia de conocimiento, de transmisión de conocimiento, se multiplicara y da una cifra. Él dice, pues así, paso de los 30 que he tenido aquí delante, a 3.000. Entonces, si lo paso a la imprenta, va a haber 3.000 personas, decía él, esa expectativa tenía, que se leyeran 1.000 lecciones y podríamos ampliar los conocimientos sobre estas materias que, como les decía en ese momento, eran pues básicamente la base de una ciencia a nivel popular y además con un amplio interés en ese momento por lo que decíamos de estos cambios que se están generando y que hay una gran demanda por el conocimiento sobre estos saberes de cómo funciona el mundo en sus varias escalas, el mundo, el universo, etcétera. Y siempre, como decía Domingo, puntualizando que no caigamos en herejía y no es que estuviera cambiando ese criterio que es Dios como creador, pero sí es verdad que están introduciéndose ideas novedosas y que van a tener por otro lado como referencia obras medievales. O sea, realmente el gran boom de la ciencia en el siglo XVI es gracias a las traducciones de obras del árabe, del griego y al latín, o en muchos casos a lenguas vulgares, a español, inglés, etcétera, que va a permitir que haya una mayor difusión de estos conocimientos en varias escalas, ¿no? Desde la Real Academia, que está dirigida a nobles, es una academia para el ámbito cortesano, hasta pues quizá alguien que consigue esta edición de la Esfera del Universo, abre el libro delante de una audiencia y empieza a leerla. Y partiendo de la base de que la lectura es mucho menos farragosa de lo que uno podría pensar en un principio, porque uno de los objetivos, además, uno de los elementos fundamentales de este tipo de literatura, tanto de este tipo de obras científicas como de las coreografías, son los recursos retóricos. Entonces siempre hay un empeño en el que esta literatura sea seductora, que atraiga a esa audiencia, que la entusiasme incluso, ¿no? Y de hecho hay una pugna entre, bueno, si la verdad a través de estos recursos acaba diluyéndose y estos recursos acaban generando
generando falsas verdades, ¿no? Entonces, bueno, quería apuntar eso, el propio Rocamora, pobrecito, no sabemos, pero bueno, de la esfera del Sacrobosco hay 156 ediciones a lo largo del siglo XVI, la de Rocamora es solamente una. O sea, son libros que sí tienen un impacto importante y claro, lo que no podemos saber efectivamente quién lo leyó, pero que haya 156 ediciones, lo que habla es de una demanda, y de una demanda de ese tipo de conocimiento y también de libro, o sea, del objeto libro. Claro, porque además hay cuestiones que, por ejemplo, no hemos tocado, porque son cosas que no podemos tocar. Hay una demanda, por ejemplo, los militares tienen un problema. Tienen un problema porque tienen el desarrollo de la artillería, tienen el desarrollo del arcabuz y tienen que empezar a estudiar matemáticas. Porque claro, su problema es todas las teorías de la parábola. Entonces tienen que calcular el espacio y el tiempo. Y una cosa es que calculemos, digamos, de manera ideal la parábola, como hacen los libros de matemáticas, y otra cosa es que le apliquemos una aplicación técnica. Una cosa es que estudiemos la esfera de Ptolomeo y otra cosa es que tengamos que localizar un punto en el espacio. Y no es ninguna tontería, es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, la discusión entre Portugal y Castilla acerca de la propiedad de las Islas Malucas tiene que ser dirimida a través de la cosmografía. Y eso implica un estudio cosmográfico y un estudio de matemáticos. Y el matemático tiene que acompañar en un momento determinado para hacer mediciones concretas. Pero es que los militares, a la hora de hacer el cuadro, tienen que, es decir, ordenar a los hombres en el cuadro de los arcabuces con las picas delante y el arcabuz para hacer la marcha adelante y marcha atrás, tienen que saber de raíces cuadradas. Esa formación que se le exige a un militar medio, es decir, en el momento que uno llega al alférez, no por comprar, sino por mérito, pues uno tiene que tener ciertos conocimientos matemáticos. Porque si uno quiere ser artillero, no puede ser artillero porque se le ha ocurrido, tiene que ser artillero porque tiene que tener unos conocimientos. Eso implica que esos conocimientos se pueden aprender de dos maneras. Uno, estudiando, y otro, por la cuenta de la vieja, por la experiencia. Es decir, si a X hombres corresponden X hombres, corresponden tantos hombres en el cuadro. Esto que da lugar pues, a una literatura impresionante, que tiene que ver con la matemática, que tiene que ver con la artillería, que tiene que ver con cómo organizar el ejército, sobre todo porque además en estos momentos el ejército se multiplica por 3 y por 4, se inicia lo que se llama la revolución militar, y esa revolución militar implica que los hombres tienen que tener conocimiento, y eso implica también un cambio bastante importante en la idea de entre mérito y nobleza, y aquí entramos ya en otra discusión. Pero claro, esa idea de formación militar es necesaria. Por eso se crea la Academia de Matemáticas y por eso él da clases sobre la esfera del universo y el Tratado de Sacrobosco y tiene 30 personas, es decir, hay una demanda. ¿Todas esas personas sabían escribir? Tengo mis dudas. Tenemos que tener en cuenta, y esto es una cosa que no hemos entrado, que los nobles, los grandes nobles, se preciaban de no saber escribir. Es decir, cuando nosotros pensamos en el mérito de la literatura, en el mérito de la escritura, eso es una idea que se forja con posterioridad. En esta época, el gran noble se precia no escribir, porque sus conocimientos le vienen a él porque él es un aristócrata. Él es, en el sentido griego de la palabra, el mejor. Y no tiene por qué tener esos conocimientos, eso pertenece a otro tipo de clase. Nosotros hemos asociado a eso un mérito hoy. Esos conocimientos, esa erudición, esa capacidad de conocimiento, la admiramos, somos conscientes, pero no sucedía en aquel entonces. No sé si me explico, es que es un mundo diferente y lo tenemos que situar. Entonces, ellos podían ir a escuchar porque la forma de conocer era otra. El conde de Puñonrostro se sentaba allí, Bernardino de Mendoza, otra serie, a escucharlo, y él daba clases a estos grandes nobles. Pero es... Ya los nobles romanos tenían esclavos griegos para leer la obra de Dios. Esa tradición de que el que tiene el poder no tiene que hacer el esfuerzo de conocer. Eso va desapareciendo con esa cultura de mérito.
Claro, pero esa cultura del mérito empieza a desaparecer en este momento, cuando una serie de personas, que sobre todo aquellos que han ganado sus servicios por galones de guerra, empiezan a decir que, bueno, que es mi brazo mi espada y por lo tanto yo soy noble porque mi brazo empuña mi espada. Y entonces, esa idea de mérito, que viene acompañada de otra idea de mérito letrado, que es distinta, se juntan las dos y generan una nueva idea de mérito y de nobleza, porque la nobleza es siempre nobleza, porque siempre reactualiza su definición de nobleza. Ellos siempre están ahí. siempre reactualizan la definición. Entonces, el ser noble no es lo mismo ser a finales del XV que del siglo XVI, que del siglo XVII, que del XVIII. Ellos siempre reactualizan la definición de qué es élite y qué es ser noble. Dependiendo de lo que les interesa en cada momento, claro. Y dependiendo también de lo que interesa recoger. Entonces, hay una circulación. Sí, es evidente que hay una circulación. Pero no tenemos que pensar que esa circulación pertenece a los grandes estratos de la sociedad. Que en algún momento incluso ellos decían que eso pertenecía a los eclesiásticos y que ellos que se precian de no escribir. De no saber escribir. O de escribir mal. De no tener que saber, que eso es lo... Que esa es otra, bueno, pues, esa es otra cuestión. Pero bueno, que ahí hay cuestiones que no hemos tratado, evidentemente, porque no tenemos tiempo y porque, bueno, ya nos estamos yendo a... Pero que resultan muy, muy interesantes, sobre todo a la hora de conocer esta época. Y sobre todo porque es un mundo más vivo de lo que nosotros podíamos pensar en un primer momento. La gente aquí sabía perfectamente dónde estaba China, sabía perfectamente dónde estaba Filipinas, era consciente del impacto que tenían las sedas chinas a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII en Murcia. La globalización no es algo antiguo. Y eso tenemos que tener conciencia de ello porque era un mundo mucho más vivo y mucho más con un conocimiento diferente. Es decir, no era un conocimiento, digamos, globalizado en el sentido de que es momentáneo, de que todo lo se sabe en ese momento, pero sí era un conocimiento que abarcaba muchas facetas. Una persona que cultivaba seda aquí era muy consciente que a principios del siglo XVII, entre 1590 y 1621, que es cuando se escriben estas historias, era perfectamente consciente de que las sedas chinas le estaban quitando el dinero y que si no la cosa no cambiaba, lo mismo se moría de hambre porque los ingresos que llegaban de las sedas que permitían mantenerlo, además del huerto, tenía problemas. No es ninguna broma, ¿eh? Estamos hablando de seda china en 1590-1620. Es decir, había un conocimiento de un mundo que a nosotros nos resulta extraño porque tendemos a pensar que tenían otro tipo de desarrollo. Es cierto, es distinto, no era un conocimiento automático, no era un conocimiento... no sé cómo denominarlo, no sé cuál sería la mejor definición, rápido, pero tenían un conocimiento de lo que pasaba por el mundo, no todo, pero no era un conocimiento estandarizado tampoco, porque las grandes verdades no se habían todavía instaurado, entonces era el proceso quizás de generación de esas imágenes que comentaba yo estandarizadas. Y por eso hace que en ocasiones, y me permiten, si les parece bien, si se dan cuenta en este atlas, en esta imagen del mundo, que bueno, que es una de las más exactas en ese momento, no sé si se dan cuenta que aparece aquí una Tierra Australis. Todavía se creía en que efectivamente existía la posibilidad de encontrar ese que finalmente será ese quinto continente, que será Australia, pero bueno, finalmente aquí lo que está es el Polo Sur. Fíjate de la representación de California todavía como una gran isla, a pesar de que había sido explorada, ¿no? Que todavía se está construyendo esas visiones de mundo, de saberes, e incluso en las versiones más avanzadas o digamos técnicamente más reconocidas aparecen esto que nosotros definimos como errores, ¿no? ¿Cómo es posible que se represente así esa parte del mundo que ya se conoce, que es una península? Bueno, pues forma parte también de cómo esos saberes no solamente circulan, sino cómo se asientan y cómo son asimilados. ¿Cuánto tarda finalmente un conocimiento en ser reconocido como verdad, como
como canon, ¿no? Y el problema también es que veníamos de una época, que es la medieval, que también había establecido una serie de canon, y finalmente el 16 y 17 pues se establece como una época de transiciones en muchos sentidos, entre esos otros saberes, esos otros conocimientos y lo que luego se impondrá ya en el siglo XVIII y que quizá nosotros reconocemos más como nuestros antecedentes más directos, ¿no? En la manera de pensar el mundo, de reconocernos en determinados discursos o en determinados imaginarios, ¿no? Y yo creo que Domingo y yo compartimos la pasión por el siglo XVI y XVII, yo más hacia el XVI, él más hacia el 17, sí, ahí nos complementamos bien y siempre acabamos en la bisagra, siempre confluimos en la bisagra, pues precisamente porque, bueno, no está mal también pensar que es posible pensar el mundo de otra manera, ¿no? Y aunque sea aunque sea desde un conocimiento que la historiografía y quizá nuestra cultura lo consideran como arcaico, ¿no? Quizá porque todavía no han matado a Dios y eso también parece que da un toque de modernidad, y aquí no, aquí Dios está en todas partes. O sea, aquí las matemáticas trabajan para demostrar que Dios hizo bien la creación y la historia trabaja para demostrar que Dios tiene un plan secreto perfecto, todo perfecto. Entonces, bueno, es verdad que quizá eso nos aleja, pero a la misma vez nos descubre la posibilidad de pensar el mundo de otra manera y de que si en un momento determinado se establecieron unos cánones, pues ¿por qué no nosotros también podemos empezar a pensar en nuestros propios cánones, ¿no? En qué momento estaríamos dispuestos incluso a renunciar a las grandes verdades, en este caso no de la modernidad, o sí de la modernidad más tardía o de la contemporaneidad, ¿no? Ese sería el final de la lección de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por aguantar y por estar aquí.